Tal? Buenas, soy el compañero Isaac Martínez, en el cual yo les voy a presentar esta parte de el video, lo cual va a empezar primero por el módulo volumétrico, el cual, como aquí se muestra, es el más módulo volumétrico no es más que una constante numérica que se utiliza para medir y describir las propiedades elásticas de un sólido fluido cuando se aplica presión a todas las superficies. Este se expresa en unidades por pulgada cuadrada en PSI o en sistemas en inglés de Newton por metro cuadrado. Aquí tenemos más o menos una representación de cómo es que se calcula, cómo se representa matemáticamente, el cual aquí tenemos su representación de la fórmula, cual B en la fórmula representa el módulo volumétrico, delta P, cambio de presión a fuerza aplicada por unidad en área sobre el material, delta V, el cambio de volumen del material debido a la compresión, y V, el volumen inicial del material. Después tenemos la tensión superficial, lo cual es una propiedad de un líquido que le permite resistir una fuerza externa. En el caso de las moléculas de la superficie, las fuerzas de ecuación están desequilibradas ya que no hay moléculas por encima. Eso significa que las moléculas de la superficie de un líquido son atraídas hacia sus vecinas bajo la superficie. Esto crea una capa superficial conocida como tensión superficial. Aquí, como se muestra en la foto, esto lo aplican los mosquitos. Igual eso tiene que ver con la forma de las gotas o cómo una alfiler se queda en la superficie. Después tenemos lo que es un complemento a lo que es la tensión superficial. El ejemplo que les digo del alfiler, que la tensión superficial depende de la naturaleza del líquido. No es lo mismo hacerlo en un aceite como en agua con diferentes densidades. El medio que lo rodea y la temperatura tiene mucho que ver, ya que la tensión superficial disminuye con la temperatura, ya que las fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la agitación térmica. Luego tenemos la presión, la presión que ejerce el líquido es la presión termodinámica que interviene en la ecuación constituida y en la ecuación del movimiento del fluido. En algunos casos especiales, esta presión coincide con la presión media, incluso con la presión hidrostática. Esta presión, lo que es en los fluidos, se puede dividir en tres partes, lo cual está presión media, presión hidrostática y presión hidrodinámica, lo cual, si lo resumir un poco, la presión media o promedio de las presiones según la diferencia de dirección de un fluido. Cuando el fluido está en reposo, esta presión media coincide con la presión hidrostática, la cual esta es la parte de la presión debida al peso del fluido en un reposo, totalmente en reposo. La presión hidrodinámica, es la presión termodinámica dependiendo de la dirección considerada alrededor de un punto que dependerá además del peso del fluido y el estado del movimiento. Aquí tenemos ahora lo que es la característica del flujo, lo cual en el contexto de la mecánica de fluidos se refiere al movimiento de los fluidos en algún tubo, por ejemplo. También puede ser se puede referir a los gases o mezcla de sólidos y líquidos. Tenemos diferentes tipos de flujo. En este caso creo que voy a mencionar 6 o 7 tipos, el cual está el flujo laminar, en el que las partículas del fluido se mueven a lo largo de trayectoria o en capas suaves y ordenadas. El flujo turbulento, flujo caracterizado por cambios caóticos de presión y velocidad. Flujo de transición, flujo que existe entre los estados laminar y turbulento. Tenemos también el flujo constante, como lo dice su nombre, es el flujo que se mantiene constante y no cambia con el tiempo. Flujo inestable, flujo en el que las propiedades del fluido varían con el tiempo. Flujo compresible es flujo donde la densidad del fluido cambia significativamente
dentro del campo del flujo, y flujo rotacional, flujo donde los elementos del fluido exhiben movimiento angular alrededor de un eje. Tenemos después aquí, que es como se miden estas características de los fluidos, sus fórmulas, como también en algunos casos sus herramientas para medirlo. Cual aquí tenemos el cómo medir la densidad de esta fórmula, que la cual es densidad es igual a masa sobre volumen. Aquí su pequeña explicación, donde densidad es el líquido generalmente expresado en unidades como gramos centímetros cúbicos o kilogramos por metro cúbico. M es la masa del líquido que está expresada en gramos o kilogramos, y V es el volumen del líquido que se desea medir, generalmente expresado en unidades de volumen con centímetros cúbicos o metros cúbicos. Aquí está la fórmula en esta imagen, como se puede apreciar. Aquí tenemos sus diferentes herramientas, el cual dice que es un uso de balance de densidad, método de inmersión en un cuerpo en el líquido, uso de un hidrómetro, técnicas ópticas y dispositivos electrónicos. En este caso aquí tenemos el hidrómetro, este es un ejemplo de él. Después tenemos la característica del peso específico, lo cual aquí se presenta en sus dos fórmulas. También en la siguiente característica, que es el volumen específico, es la unidad estándar para el volumen específico es metros cúbicos por kilogramo. Y aquí está, pues esta es su fórmula, la cual se puede ver aquí, en cual dice el volumen específico es igual a volumen sobre m, donde v es el volumen y m es la masa. También tenemos la de 1 sobre p, igual a p menos 1, donde p es la densidad. Igual tenemos esta otra expresión, la de que menciona RT sobre PM es igual a RT sobre P, donde R es la constante del gas ideal, T es la temperatura, P es la presión y M es la molaridad. Tenemos la gravedad específica, en este caso, junto con una pequeña demostración de su fórmula, el cual es la densidad de la sustancia y la densidad, aquí en la parte sobre la densidad del elemento que tú deseas medir. Luego tenemos la viscosidad absoluta, la cual matemáticamente la viscosidad absoluta se puede dividir en dos, si no me equivoco. La viscosidad dinámica se puede expresar como esta expresión de aquí, y la viscosidad cinética se puede expresar como esta de aquí, en el cual, que es donde V es viscosidad cinemática en metros cuadrados sobre segundo, esta U viscosidad absoluta o dinámica, y lo que es la densidad. Luego, después de eso tenemos lo que es el modelo, la característica del modelo volumétrico. El modelo volumétrico K mide qué tanto resiste el fluido a la compresión matemáticamente, el cual es K es igual a esta pequeña fórmula, la cual no se puede usar aquí, ya que creo que no reconoce el formato, pero aquí se los voy a explicar. En donde V, el volumen inicial del fluido, delta V, cambio de volumen, delta P, cambio de presión aplicado. Como se mide en la práctica, en este caso se toma muestra del fluido dentro de una cámara cerrada, se aplica presión controlada, se mide la disminución del volumen. Con esos datos se calcula usando la fórmula anterior, lo que vemos acá. Luego tenemos lo que es la característica de la presión. La presión es un fluido que se puede medir con la fórmula P es igual a F sobre presión es igual a fuerza sobre área. O también tenemos P es igual a P por G por H. Presión hidrostática
es igual a densidad por gravedad por profundidad. La presión estática, y aquí está su fórmula que les mencioné. Esta fórmula se usa cuando se conoce la fuerza que el fluido ejerce sobre un área determinada, en el cual aquí P, presión en pascales, F, fuerza ejercida por el fluido, A, área sobre lo que se ejerce la fuerza, y en la presión hidrostática se aplica a la presión que un fluido ejerce debido a su peso y cierta profundidad. El P representa presión hidrostática en pascales. Aquí tenemos lo que es la D de densidad del fluido en kilogramos sobre metros cúbicos. G, la aceleración de la gravedad. Y H, profundidad del fluido desde la superficie en metros. Y tenemos lo que es su herramienta, cuáles son sus instrumentos para medir la presión en un fluido, es el manómetro y el barómetro, lo cual en esta imagen podemos apreciar lo que es el manómetro con el que se puede medir la presión. Después tenemos los diferentes tipos de flujos. El flujo existente principal, existen tres tipos de flujo que se pueden medir. El caudal volumétrico, la cantidad de volumen de fluido que pasa por una unidad de tiempo. Esta es su fórmula, su explicación en Q. El caudal volumétrico, A es igual al área de la sección transversal de la tubería o canal, V, velocidad media de fluido. Después tenemos caudal o flujo volumétrico directo. Si se conoce el volumen y el tiempo, tenemos esta siguiente fórmula: Q es igual a V sobre T. Q caudal, V de volumen del fluido y T es igual al tiempo. La rapidez del flujo másico, la cantidad de masa de fluido que pasa por una unidad de tiempo. La fórmula masa es igual a densidad de fluido por caudal volumétrico Q, donde masa es la rapidez del fluido másico, densidad del fluido es masa por unidad de volumen. Rapidez del flujo de peso, el peso del fluido que pasa por las unidades de tiempo. Fórmula del peso, luego tenemos peso específico de fluido por caudal volumétrico. Por último, tenemos sus herramientas para que se puedan medir, aquí está el caudalímetro. Miden la cantidad de fluido que pasa por un punto específico en un periodo de tiempo determinado, y medidores de orificio. Utilizan la caída de presión en un estrechamiento para calcular la velocidad del fluido, lo que permite determinar el caudal. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de una herramienta para poder medir lo que es el flujo. Y esto sería todo por mi parte.